Recuerdan que les dejé una investigación que no era tarea para entregar ni nada, pero que sí les hice el comentario que vieran qué cosa era, ¿no? ¿Alguien encontró qué cosa era un PWM? Modulador de frecuencia. Modulador de frecuencia. ¿Y cómo funciona o para qué sirve? Genera pulsos, profe, a través, depende de la frecuencia que le dé uno, es lo cuánto se va a tardar cada pulso. Ajá. Y normalmente, bueno, yo lo conozco por el 555. Ajá. Sí, Ya bueno, con ahí el 555 se puede utilizar como modulador de ancho de pulso, PWM, pero el 555 en realidad es un timer que tiene muchos usos, tiene varias formas de operación y es muy versátil, ¿no? Y se utiliza para generar precisamente señales de reloj. Típicamente para eso lo usamos. Pero en general no es la única opción de generar circuitos, perdón, sí, aplicaciones de este tipo, ¿no? ¿Alguien más buscó algo? Realmente lo que dijo Orlando, yo también lo conozco por el 555. Ah. Pero en realidad en sí, PWM, ¿qué cosa es? O sea, sí está asociado al 555, pero ¿qué cosa es? Una modulación de ancho de pulso. Ajá. Y se trata Y de generar señales cuadradas, pero esas señales Ajá. cuadradas tienen una característica en particular, no son cuadradas como un pulso de reloj normal, tienen una característica en particular. Que puedes ampliarlas al 25, Es un bueno, al diagrama de cierto tiempo. porcentaje. Sí, Farfán, efectivamente. Puedes modificar el ancho del pulso, a eso supongo a lo que te refieres. Esa es la diferencia con una señal de reloj cuadrada normal, ¿sí? Una señal cuadrada normal tiene un periodo, no sé, supongan un segundo, vamos a suponer. Pero ese segundo, la mitad del tiempo está en un nivel alto y la otra mitad del tiempo está en un nivel bajo, ¿no? Eso es un pulso cuadrado y ya. Pero en el PWM podemos hacer que de ese segundo, a lo mejor 0.2 segundos esté en 1 y 0.8 segundos esté en 0. ¿Órale? Esa es la diferencia. Y independientemente del ancho de ese pulso que nosotros generemos, el periodo se sigue manteniendo. Y ese es uno de los errores que suceden cuando usan a veces el 555. Si hacen más ancho o más angosto el pulso, pero no solamente el pulso, sino que también modifican el periodo T, o sea, el ciclo de la señal completa, y eso no es PWM. El PWM es mantener el periodo, aunque podamos modificar el ancho del pulso positivo, ¿no? Bien, eso va en miras a lo que van a hacer la siguiente semana como práctica, ¿no? Van a hacer una aplicación seguramente para un motor, para un servomotor. Ahora bien, para poder entrar al PWM, antes se debe ver un tema que tiene relación con el PWM que se puede trabajar con el PIC. Y entonces decidí no hablar específicamente del PWM en esta ocasión, sino que vamos a ver un periférico que tiene el PIC que estamos trabajando, que está asociado precisamente al trabajo con los PWMs que tiene incorporado el PIC, ¿sale? Y me refiero a los timers internos, ¿sí? ¿Alguien podría mencionar o decirme qué es un timer? Un contador. Ajá, sí, de hecho, prácticamente esa es la definición formal, yo creo. Un timer no es más que un contador. ¿Alguien más había mencionado algo? Alguien iba a hablar y me metí en su respuesta. Yo vi que alguien iba a hablar. ¿No? ¿Nadie? No. Bien, entonces,
Vamos a ver cómo funcionan los timers. No vamos a ver todo lo que tiene que ver con timers, sino el uso de uno de ellos y en general cómo funcionan y cómo operan para que tengan una idea de cómo hacer temporizaciones en el PIC, ¿sale? Ahora, esos timers o temporizadores finalmente van a después a utilizarse como parte de la implementación de los moduladores de ancho de pulso que podemos hacer con el PIC, ¿sale? Por eso es que lo puse en un tema antes de lo del PWM, ¿sale? Derivado de la clase del día de hoy, entonces va a quedar una práctica. Esa práctica tiene que ver con el uso de un motor de corriente directa y a lo mejor un puente o un driver de corriente nada más para que no lo conecten directamente al PIC, porque normalmente un motor no se debe conectar directamente a un microcontrolador ni a ningún dispositivo de baja potencia, ¿no? Un motor lo tenemos que manejar a través de un amplificador de corriente, ¿sale? Bueno, se puede hacer con un relevador, pero normalmente ya desde el punto de vista electrónico tienes que usar un driver de corriente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos en la parte de electrónica, ¿va? Entonces voy a compartir la pantalla para empezar la presentación del día de hoy, ¿de acuerdo? Nada más déjenme compartir precisamente y vamos a empezar. Ahí ya se vio mi pantalla, nada más confirmen, de favor. Profe, ¿Qué pasó? sí se ve. ¿Sí? Órale, gracias. Ahora, Módulos de temporización. école, módulos de temporización. Lo que pasa es que timer está escrito o dicho en inglés, ¿no? Ajá. El hecho que esté en inglés no significa que en español, al menos en esta traducción, no tenga su equivalente en español. En español sería un temporizador, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué onda con esto. Espérenme. Estoy acomodando aquí mis chunches. Permítanme un momento, de favor. Recuerden que cuando haga yo una pregunta o comentario, si están de acuerdo o quieren decir algo, manita arriba, para que yo sepa que están escuchando todo lo que deben estar oyendo. Listo, ya se vio a pantalla completa, ¿verdad? Bien. Los módulos de temporización, insisto, en las hojas de datos o en las hojas de especificaciones, lo van a encontrar como timers, así están especificados porque obviamente viene de una palabra en inglés, ¿sí? Entonces, aquí yo los estoy llamando módulos de temporización y así lo voy a estar manejando. Ya después vamos a etiquetarlos como timers porque los registros están nombrados como timers, pero recuerden ustedes que al menos la temporización y los timers son conceptos similares. Ahora, ¿por qué usé primero la palabra temporización y después lo de timer? Van a ver en una diapositiva posterior, por el tipo de uso que se le da a estos módulos. Ahora bien, ¿qué cosa es un temporizador? Sí, como bien ya lo había dicho Farfán, al final de cuentas, un temporizador no es más que un contador binario, ¿sí? Un contador binario de tipo ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque así en general es como se trabajan los temporizadores. No interesa que puedan hacer cuentas ascendentes y descendentes, sino nada más de forma ascendente. ¿Y eso para qué? Bueno, sirven para propósitos específicos dentro del microcontrolador, ¿sí? Como pueden ver acá en la diapositiva, el concepto básico de un temporizador es incrementar una cuenta binaria, ¿sí? Ahora, ¿cómo generamos esa cuenta binaria? Bueno, puede ser por pulsos externos o internos y dependiendo de cómo se genera ese incremento en esos registros binarios para llevar la cuenta, se le denomina a ese temporizador timer o contador. Yo hago mucho esa diferencia porque es importante que la conozcan. Cuando hablamos de timers, estamos hablando de que ese contador binario
que está asociado a un registro o ese registro es un contador binario, cuando hablamos que es un timer, se trata de que la cuenta binaria se vaya incrementando debido al pulso de reloj interno del microcontrolador. Es decir, la señal de reloj para que este contador se vaya incrementando se obtiene a través de un pulso interno. ¿De dónde viene ese pulso interno? Al final de cuentas, viene del oscilador externo, ¿no? Que en nuestro caso estamos trabajando con uno de 8 MHz. Sin embargo, ya cuando ingresa al sistema, hay una serie de divisiones de frecuencia que finalmente no llegan exactamente los 8 MHz, pero sí llega un pulso que está ya dentro del micro, aunque venga de un oscilador externo. Pero el pulso ya real que hace que ese contador se incremente tiene que ver con un pulso interno, ¿sale? Ahora, cuando lo van a trabajar a este temporizador como un contador, significa que la cuenta o el pulso que genera que el contador se incremente en 1 no viene de un pulso interno derivado del oscilador principal, sino que viene de un pulso generado a través de uno de los pines externos del micro. No es igual decir que el pulso de reloj viene del oscilador principal a decir que viene de un pulso de algún pin que está destinado para ello. ¿Sí se entiende la diferencia entonces entre timer y contador? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Entonces, según lo que vimos aquí, el nombre que se le da depende del origen de los pulsos que hace que la cuenta se incremente. Timer es cuando viene de algún pulso que viene derivado del oscilador principal del reloj del sistema, y contador es cuando vamos a trabajarlo a través de un pulso, a través de uno de los pines. De hecho, aquí viene cuál es el pin. En un momento vamos a ver dónde se encuentra ese pin. El pin que utilizamos para que funcione como un contador es el pin T0CKI. ¿Sí? Entonces, en esta aplicación que vamos a utilizar, no vamos a utilizar a los temporizadores como contadores, sino más bien como timers, porque es un poco más complicado entender todo el procedimiento de cómo configurarlos. A diferencia de otros microcontroladores, los temporizadores del PIC son un poquito más engorrosos de poder configurarlos. Sin embargo, no es imposible. Aquí en esta serie de diapositivas vamos a ir paso por paso para que vean cómo se puede hacer esta tarea. ¿Sale? Ahora bien, cada fabricante, bueno, implementa sus modos y sus formas de sus temporizadores. Puede venir desde uno hasta varios temporizadores, ¿sí? Aquí pueden ver que al menos para el PIC que estamos trabajando, tiene 4 módulos de temporización, ¿sí? Tiene el timer 0, timer 1, timer 2 y timer 3. Así lo llaman, aunque su nombre sería temporizador acá en español. Y cada uno tiene cierta aplicación, ¿sí? ¿Qué aplicación tiene cada uno de ellos? Bueno, no voy a ahondar mucho en los demás porque cuando veamos el modulador de ancho de pulso, vamos a ver que se echa mano de uno de estos 4 timers, ¿sí? Pero hay uno de propósito general, vamos a llamarlo así, un timer que no está asociado particularmente a ningún otro periférico interno y que el usuario lo puede usar como de propósito general para lo que sirve en realidad un temporizador, para temporizar eventos, ¿sí? Entonces, el timer 0 es el que vamos a estar abordando el día de hoy y después cuando veamos el asunto del PWM, vamos a trabajar con el timer 2. ¿Por qué se trabaja con ese timer? Porque internamente por hardware, el PWM ya está asociado a trabajar con el timer 2. No lo podemos hacer de otra forma. Pero si ustedes le entienden a cómo se trabaja el timer 0, pues ya le pueden entender cómo funcionan todos los demás. ¿Órale? Una pregunta, a ver, ¿qué diferencia creen que exista entre un temporizador de este tipo como el que estamos describiendo al temporizador utilizado con la función delay que han estado trabajando en sus programas? ¿Cuál será la diferencia?
A ver, alguien que quiera participar o hago manita de puerco. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí No, entendieron? profe, yo que me acuerde, ¿no? Pero no me acuerdo de ese tema. A ver, alguien que se acuerde o que... sí entendieron la pregunta, ¿cómo es? ¿Cuál sería la diferencia entre el temporizador que estamos empezando a describir y la temporización a través de un delay en mi programa? Dice por acá Miguel, el delay tiene todos los procesos y el timer puede contar sin hacer la detención del sistema. Sí, tienes bastante razón, Miguel. En realidad, el temporizador es un contador implementado por hardware. Esa es una de las primeras diferencias. Mientras que el delay que ustedes hacen en sus programas está implementado por software. Internamente, un retardo se hace con sentencias for y con no operaciones adentro de ese for. ¿Para qué? Para perder el tiempo. Entonces, los temporizadores de este tipo que tienen internamente los microcontroladores no son exclusivos de los PIC, sino los microcontroladores en general, la mayoría tienen al menos un temporizador, sirven precisamente para no tener que hacer esa parte de delays a través de software o esperas a través de software, ¿no? Sino que a través de hardware hacemos todo ese proceso de temporización y el tiempo de ejecución de las rutinas o de las instrucciones que se hagan sean independientes de ese temporizador. Es decir, que mientras el temporizador está haciendo su chamba, ustedes pueden estar haciendo alguna otra cosa en el software, ¿sale? Ese creo yo es la diferencia principal de un temporizador, en este caso hablando como timers del micro, que son implementados por hardware, mientras que los delays que se puedan llegar a trabajar en un programa tienen más que ver con software, ¿sale? Están implementados por software. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? Acuérdense, manita arriba. Profe, sí se quedó claro. Sí, órale pues. Entonces, vamos a ver. Como ya les dije, el timer, bueno, hay varios temporizadores, hay 4, pero vamos a trabajar con el temporizador 0 o el timer 0, ¿no? Y tiene esas características que están viendo ahorita en pantalla. Primero, puede funcionar como un timer o como contador. Ya vimos cuál es la diferencia de timer o contador. Puede trabajarse como de 8 o de 16 bits, según les convenga. Tiene dentro de todo su esquema de implementación por hardware, tiene un divisor de frecuencia. A ese divisor de frecuencia se le llama prescaler, ¿sí? ¿Eso para qué sirve? Va a servir para que la cuenta que ustedes estén haciendo, ya sea de 8 o 16 bits, todavía se haga más larga, ¿no? Y ya lo van a ver después que vienen unas ecuacioncitas y demás. Todos los timers tienen asociada una interrupción, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esa interrupción? Cuando el contador pasa de todos unos a todos ceros. Por ejemplo, si estuviéramos en el de 8 bits, cuando ese contador pasa de 255, llega un pulso, ya sea interno o externo, y pasa a 0, se genera una interrupción y ya vieron ustedes para qué sirven las interrupciones, ¿no? Quiere decir entonces que con los timers no nos salvamos del manejo de interrupciones, ¿sí? Por ello es que uno de los primeros temas de la configuración del micro tiene que ver precisamente con ver primero las interrupciones, porque las interrupciones tienen que ver muchas veces con todos los periféricos que vienen adelante, ¿sí? Entonces, el timer 0 tiene asociado una interrupción por sobreflujo en su cuenta, permite seleccionar la fuente de reloj, eso es lo que implica que lo configuremos como timer o como contador, permite elegir el tipo de flanco de reloj a utilizar. Eso ahí me faltó colocarle entre paréntesis, ahí tendría que ver cuando lo estamos trabajando como un contador y eso también
Lo vimos cuando abordamos el tema de la interrupción externa 0, en la cual teníamos que configurar el flanco por el cual le hacía caso a esa interrupción, que podía ser por flanco de subida o por flanco de bajada. Aquí, de igual forma, podemos elegir el tipo de flanco cuando se está trabajando como un contador. Y su configuración se realiza a través de un registro, que en este caso es el T0 con. Ahí es donde se mueve todo el manejo del timer 0 y es como se es como se controla y se configura, ¿sale? ¿Cómo es el diagrama de ese timer? Bueno, pueden ver ahí en pantalla cómo es el diagrama de este contador, perdón, de este temporizador. Fíjense que de inicio, tómenlo, a ver, voy a poner mi puntero. Tómenlo como que aquí inicia todo el proceso, ¿sale? Del lado izquierdo inicia todo el proceso. Ahora, tenemos aquí un multiplexor. Esto es la figura o la señal de un multiplexor. ¿Qué cosa es un multiplexor? Un dispositivo que tiene n cantidad de entradas, pero solamente una de ellas puede llegar a la salida, ¿sí? Pueden observar que en este multiplexor tenemos dos posibles entradas. Uno, que tiene que ver con la frecuencia de oscilación entre 4. Cuando vemos esta constante FOSC, significa frecuencia de oscilación. Eso viene directamente de el reloj o del cristal que tenemos conectado al micro, ¿sí? Entonces, quiere decir que podemos elegir entre esa frecuencia de reloj dividida entre 4, ¿sí? Para que llegue a esta parte, después del primer multiplexor, o podemos trabajarlo con los pulsos que lleguen a través del pin T0CKI. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que decía la diapositiva anterior, que el timer o el temporizador le puede hacer caso ya sea a los pulsos internos o a los pulsos externos, pero no a los dos al mismo tiempo. Tiene que ser uno u otro. ¿Y con quién o con qué se configura? Bueno, podemos ver que aquí está la conexión con un pin o con un registro que dice T0CS. En un momento vamos a ver qué significa eso, ¿no? Pero con les adelanto que lo que hacemos es elegir si yo quiero trabajar mi temporizador, ya sea con el reloj interno o con un pulso de reloj externo. Una vez que ya elegimos de dónde necesitamos o de dónde jalamos la fuente de ese pulso para llevar la cuenta, pasamos a un segundo multiplexor, ¿sí? Y en este segundo multiplexor podemos ver que podemos traernos la señal directamente del primer multiplexor hacia el segundo y pasarlo a su salida, o podemos hacer que ese pulso que viene del primer multiplexor lo metamos a un prescaler. ¿Y se acuerdan que les dije que era un prescaler? ¿Recuerdan o no recuerdan? No, profe. El prescaler en este caso está funcionando o va a funcionar como un divisor de frecuencia. Es decir, ya de origen, por ejemplo, si eligiéramos este punto o este origen de reloj, ya viene dividido entre 4 la frecuencia de oscilación. ¿Que por qué viene dividido entre 4? Así está implementado el timer, ¿sí? Esto no lo podemos elegir, simplemente así es. Toma una señal de reloj que es la frecuencia del reloj del cristal con el que está conectado el micro y lo divide entre 4. Y todavía sobre eso, este prescaler puede seguir dividiendo esa frecuencia. Ahora, ¿puedo activar o puedo desactivar ese prescaler? ¿Cómo? Bueno, con este otro bit que es el PSA. Al ser otro multiplexor, me permite elegir si yo quiero ya la señal del primer multiplexor sin dividir, o voy a hacer la división de esa señal nuevamente y después ahora sí ya lo paso a la salida del segundo multiplexor. Entonces fíjense que aquí tenemos varios pines o varios registros que vamos a tener que utilizar, porque resulta que este prescaler programable utiliza 3 bits, que son el T0PS2
hasta el T0 PSS0, ¿sí? Son estos. Son 3 bits. Yo creo que en la siguiente diapositiva van a ver cómo está acomodado todo eso con el registro correspondiente, ¿no? Ahora, una vez que ya llega a esto, ya por aquí hay un sistema de sincronía de los relojes y demás, y ya finalmente este pulso, o sea, todo este mecanismo que estamos viendo aquí en esta parte, es precisamente para que el pulso de reloj llegue al contador binario, al registro que lleva a ese contador binario, ¿sí? Entonces, una vez que ya configuramos todo lo del pulso y demás, este registro o ese contador se va a ir incrementando por cada pulso que le llegue, ¿sí? Ahora bien, una vez que se genera esa parte de que todos los bits de ese registro, de este contador binario, pasan de todos unos a todos ceros, es donde se genera una señal de overflow. Es decir, se genera una interrupción. Eso es en automático. Ahí no podemos hacer nada más que activar o desactivar el reconocimiento de esa interrupción, ¿sí? Entonces, esto es el diagrama o cómo está implementado los temporizadores, ¿sale? Díganme, en esta diapositiva, ¿qué tanto le entendieron? ¿Mucho, más o menos o nada? Se vale decir nada, ¿eh? Más o menos. Más o 6 de menos. 10. Más o menos. ¿Más menos que más o más que menos? Más o menos Ahí que se más. van dando. Más o menos. Vaya a la mitad. Bueno, a lo mejor el concepto que ustedes deben tener con esto es entender que a este que dice TMR0L, fíjense que tiene una L, por cierto, porque en la siguiente diapositiva va a haber uno con L y otro con H. Este es el que lleva la cuenta en realidad, ¿sí? Este es el contador. Ya en electrónica digital tuvieron que haber visto contadores, ¿sí o no? Hace un montón de tiempo. ¿Sí vieron contadores o no? Sí, Creo que profe. sí. Sí. Y los contadores necesitan un pulso de reloj, ¿sí o no? Efectivamente. Bueno, ese pulso de reloj es este que estoy señalando en este momento, aquí. Ahora, ¿cómo le hacemos llegar esa señal de reloj a este contador? Tenemos que hacer la configuración de todo lo que está acá. Por eso es tanto argüende, vamos a llamarle así, ¿no? Pero toda esa configuración, si se fijan, se hace a través de 3 registros, vamos a llamarlo así, el T0SE, el T0CS, el de este que es de 3 bits, es un T0PS, y después el PSA. Con estos 4 nosotros configuramos todo lo necesario para que a nuestro contador binario interno, que finalmente le llamamos temporizador, le llegue el pulso para que él vaya llevando la cuenta. Ahora, en conjunto, la temporización se da cuando se genera el pulso de la interrupción. ¿Cuándo se genera el pulso de la interrupción? A ver, de volada, ¿quién me lo dice? ¿O en qué momento se genera el pulso de la interrupción? Este último. Cuando todos pasan a uno, ¿no? No. Por ahí va, pero no. Cuando cumple el tiempo, ¿Cuándo qué, perdón? cumple el tiempo establecido. No. Bueno, sí, pero no. Ese es un efecto secundario. Es decir, ¿en qué momento se genera el pulso de la interrupción? Esa es la pregunta. Y eso ya lo mencioné como 3 veces. Aquí dice Miguel, al pasar de todos unos, es decir, en este registro que es nuestro contador, cuando pasa de todos unos a todos ceros es cuando se genera. Y ese es ahora sí el esquema completo de la temporización. Porque lo que se busca en realidad es que ese pulso de interrupción se ejecute cada cierto tiempo. Y ese es el concepto de temporizar, ¿sí o no? Entonces, todo este mecanismo de cómo arreglo el pulso de reloj que finalmente le llega a mi contador y que mi contador me genera ese pulso de interrupción, todo eso es el mecanismo de temporización. De tal forma que la temporización se da
dependiendo de cada cuánto se genera este pulso de interrupción. Y todos los esfuerzos de la configuración de los timers o de los temporizadores van encaminados precisamente a, primero, si es cierto, configurar cómo va a llegar el pulso de reloj a nuestro contador, pero particularmente a ponerle un valor específico a este contador, es decir, no siempre empieza de 0. Podemos empezarlo, por ejemplo, en el caso de 8 bits, podemos decirle que empiece a partir del 125 en lugar del 0. Y entonces, el tiempo que le lleva del 125 al 255, ese es el tiempo de nuestra temporización. Eso es el mecanismo de hacer temporizaciones. Utilizar un registro para poder ajustar los tiempos que a mí me interesa que se genere esta interrupción finalmente, porque cuando se genera la interrupción del timer es cuando yo voy a hacer algo. ¿Se entiende? Entonces, hay dos cosas muy particulares que tenemos que hacer para poder configurar un timer. Primero, configurar el pulso de reloj que le va a llegar finalmente a nuestro contador. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué valor le voy a poner a mi contador? Porque resulta que ese contador, sí es cierto, todos los contadores cuentan de 0 hasta 2 a la n-1. Esa es su cuenta. Pero estos contadores tienen la particularidad de que yo le puedo decir que empiece a contar a partir de un número que yo necesite que empiece a contar, no precisamente de 0. Entonces, la segunda cosa que tenemos que hacer es calcular los valores con los que yo voy a cargar a mi contador y de ahí va a empezar a hacer la cuenta. Más adelante vienen unos cálculos y ojalá me entiendan del por qué necesito hacer que mi contador no empiece de 0, sino que empiece de algún valor X. ¿Órale? Bueno, hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Órale, pues. Ahora, ese es el modo de 8 bits, ¿no? ¿Qué pasaría en el modo de 16 bits? ¿Qué cosa ven distinto? A ver, díganme. Lo del temporizador. Lo del contador. Toda esta Bueno, parte. ajá. Sí, sí. Toda esta parte ya viene distinta. ¿Por qué? Bueno, observen que la parte de cómo generar el pulso que llega a los contadores es exactamente la misma. Por lo tanto, ya sea en modo de 8 bits o 16 bits, van a tener que aprender a utilizar estos bits de configuración, ¿sí? Sin embargo, aquí nada más es cómo se genera ese temporizador en modo de 16 bits. Recuerdan que en la diapositiva anterior había un TMR0L. La L es de low, ¿sí? TMR pues es de timer y el 0 pues es el número de timer. Recuerden que hay timer 0, 1, 2 y 3. Entonces ahorita estamos enfocados al 0. Si nos pasamos al de 16 bits, todavía existe el TMR0L, pero hay que incorporarle la parte alta. Los dos son de 8 bits, por lo tanto, si juntamos los dos, tenemos un contador de 16 bits. Que vamos a llamarlo así, están como uno es esclavo del otro, es decir, cuando ustedes tienen un contador de 8 bits, pues obviamente empezaría de todos ceros a todos unos. Ese sería mi primer registro, el TMR0L. Pero cuando este pasa de todos unos a todos ceros, entonces la parte alta se incrementa en 1. ¿Sí? Por eso es que se dice que están en especie de maestro esclavo. ¿Sí? Aquí el sentido es que si yo tengo un modo o un arreglo de dos registros de 8 bits, genero un contador de 16 bits o un timer de 16 bits y con él, en vez de poder contar de 0 a 255, puedo contar de 0 a 65.535. Y eso me da opción a generar temporizaciones de mucho más tiempo. ¿Sale? Entonces, la única diferencia, insisto, es cómo está implementado los 16 bits. Aquí, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, tendríamos que aprender a configurar el pulso de reloj que llega a los contadores. Ahora, en vez de cargar el valor de mi cuenta inicial en un solo registro, ahora lo tengo que poner en dos registros, en un TMR0L y en un TMR0H.
L es de low, H es de high. Es decir, tiene una parte alta y una parte baja. Los dos son de 8 bits. ¿Se entendió? Sí, ¿Y los demás qué onda? Más o menos. No, ¿Quién dijo no? No digo para explicar. yo. Por dos. ¿Quién yo? ¿Quirós? No, Flores Velázquez. Ah, Flores. A ver, ¿qué parte no le entendiste? A ver, cuando es L es de low, ¿eso quiere decir que va a trabajar con 8 bits? Mm, no es, el low no significa que trabaje en 8 bits. Los dos registros, el L y el H, y me refiero a LH con esta parte, ¿no? Aquí hay un L y aquí hay un H. Los dos son de 8 bits, ¿sí? Lo que pasa es que low significa que está en la parte baja del registro y el otro está en la parte alta. A lo mejor si lo dibujo, te quedaría un poquito más claro. Aquí está implementado así, pero ya en el campo de la electrónica digital, esto se vería así. Es como que tuvieras un contador que fuera de 16 bits. Perdón por aquí la letrita. Pero resulta que ese contador de 16 bits está implementado a partir de dos registros. Uno que sería el TM0. Ah, bueno, ahí me faltó TMR, ¿no? A ver, espérenme. Déjenme le borro. Un borrador aquí. Espérenme tantito, ¿eh? Aquí sería aquí sería el TMR0L. Y aquí esta parte es el TMR0H. Está bien padre mi H, ¿no? Entonces, así es como finalmente, desde el punto de vista lógico, está conformado este timer en el modo de 16 bits. Juntan dos de 8 y ya generaron uno de 16. Solo que para poder cargar los valores, son dos registros independientes. Y a la hora de hacer la programación, tendremos que cargar un valor en la parte baja y otro valor en la parte alta. ¿Sí? Independientemente de que aquí veamos que está todo por separado, de forma lógica y operativa, trabajan así como está aquí. ¿Sale? O sea, es un solo, el contador es uno solo, pero está formado por dos registros de 8 bits. ¿Sí quedó más claro o te amplié la duda, Flores? Sí, ya, más o menos. A ver, los demás. sí, profe, sí había quedado claro. ¿Sí? Ahora, pues, veo muy poquitas manitas arriba. O están dormidos o se fueron de pinta. Bien, vamos a borrar aquí todo esto. ¿Sale? Va. Ahora sí, ahí viene. Muchas de las características del micro ya vieron ustedes que se configuran a través de registros, ¿verdad? Estos timers no son la excepción. Hay un T0 con, seguramente va a haber un T1 con, un T2 con y un T3 con, dependiendo del cual timer vayan a ustedes a configurar. Aquí, como estamos trabajando con el T0, bueno, vamos a explicar cómo funciona este registro. Este registro funciona de la siguiente manera. El bit 7, o sea, este que está aquí, déjenme pongo el puntero, este que está aquí, TMR on, me va a servir para encender o apagar el timer. O sea, una cosa es que yo lo configure y haga todo lo demás, y otra cosa es que yo le diga, empieza a contar. ¿Sí? Con este podríamos detener o echar a andar el timer. ¿Sí? ¿Vamos bien? Manita arriba, manita arriba.
Va. Entonces, si le ponen un 1, entonces empieza a contar el timer. Si le ponen un 0, se detiene la cuenta. ¿Sí? Ahora, está el T0 8-bit, que sería el siguiente pin de configuración. Y ese, si observan, sirve para configurar si lo voy a trabajar como un contador de 8 bits o un contador o timer de 16 bits. ¿Cómo le hago? Bueno, si le pongo un 0, entonces se configura como un timer counter de 16 bits. Y si le ponemos un 1, se configura como uno de 8 bits. Ya, ese creo que no hay mucho rollo, ¿no? Después el T0CS significaría el selector de la fuente del reloj para el timer 0. Y entonces, si lo dejamos en 0, quiere decir que va a contar desde el reloj interno, es decir, derivado del oscilador principal del cristal hacia adentro, que se genera su propio pulso. Si le ponemos un 0, va a trabajar con eso. O si le ponemos un 1, en vez de que tome esa señal de reloj, le va a hacer caso a pulsos externos que yo pueda generar a través del pin T0CKI. ¿Sale? Entonces, con ese seleccionamos cuál es la fuente del reloj que va a hacer contar a nuestro contador. El otro es el bit 4, que sería, ¿cuál es el bit 4? Es el T0SE, que sería el que estoy señalando ahorita. Ahí tendremos que colocar un 1 o un 0 dependiendo del tipo de transiciones. ¿Recuerdan de la int 0, de la interrupción externa 0 que habíamos configurado igual en un registro? Si le hacía caso al flanco de subida o flanco de bajada. Aquí también, si observan, está asociado solamente al pin externo, no a la señal de reloj interna. Es decir, este bit va a funcionar solamente si desde a ver, aquí no lo veo, debe estar adelante en la siguiente diapositiva. Este pin está asociado únicamente cuando este temporizador es utilizado como contador, ¿sí? No como un timer como tal. Recuerden la diferencia. A veces ahí es la parte donde se confunden muchos de que es lo mismo un contador que un timer. No. El contador cuenta pulsos que vienen de afuera. El timer sirve específicamente para hacer cuentas de tiempo, ¿sí? El contador funciona cuando queremos trabajarlo como contador de eventos, ¿sale? Entonces, si yo le pongo un 0 en este bit, entonces le va a hacer caso a una transición de bajo a alto, ¿no? O sea, se va por flanco de subida. Y si le ponemos un 1, le va a hacer caso a lo que pasa en este pin por flanco de bajada porque va de 1 a 0, ¿sale? Ahora, en el otro, si observan, viene el bit 3, que es el PCA. ¿Dónde está el PCA? Aquí está. Es para encender, bueno, no para encender, para activar el uso del prescaler. Acuérdense que hay un prescalador, o para desactivarle, nada más. Ahora, si voy a activar el prescaler, entonces con los bits del 2 al 0, es decir, desde acá hasta acá, ¿sí? Lo que hacemos es definir de qué valor es el preescalador, ¿sí? ¿Dónde está el preescalador? Acuérdense que está acá. ¿Ya vieron? En los dos casos está el preescalador. Ahora, este preescalador va a tener un número allá adentro. ¿Qué número va a tener? Se configura con los bits del 2 al 0, es decir, desde aquí hasta acá. Con ese configuramos qué valor tiene. Si le ponemos un 000, va a tener un 2, si tiene un 001 va a tener un 4, y así hasta que lleguemos a 111 va a tener un 256. En un momento van a ver para qué funciona eso, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo, profe. Va. Si tienen alguna pregunta, háganla de una vez porque si no se van a hacer bolas con la práctica. Bueno, ahora, ¿qué registros asociados hay con el timer 0 aparte del de la propia configuración del timer? Bueno, están los registros TMR0L, TMR0H, que son los que llevan la cuenta binaria como tal. Eso ya se sabe qué cosas son y para qué sirven. Acuérdense, ¿dónde están esos? Es este registro y este registro, en el caso del de 16 bits, y este registro en el caso de 8, ¿vale?
Entonces, vamos a utilizar estos dos registros. Se utiliza lo que tenga que ver con las interrupciones, que sería el incont. Puede ser también el incont 2. ¿Por qué? Porque podemos priorizarlo a través del incont 2 y vamos a utilizar la bandera de la interrupción generada por el desbordamiento de los contadores, así como la habilitación de las interrupciones de manera global, de los periféricos, porque este ya cuenta como un periférico, y activar la interrupción del timer 0. Entonces, vamos a tener que trabajar con el incont así de muy cerca, y en dado caso que vayamos a utilizar la prioridad de las interrupciones, se tendría que trabajar con el incont 2. También se podría trabajar con, bueno, aquí ya vimos que es el T0con, que es el que acabamos de escribir en las dos diapositivas anteriores, y también el tris. ¿Por qué el tris? Porque recuerden que en el puerto A es seguramente donde se encuentra el pin de entrada en caso que lo utilicemos como contador de eventos. Y ya cuando veamos el diagrama de Proteus, ahí van a ver dónde está ese pin y precisamente está en el puerto A, ¿sale? Entonces debemos ya tener en cuenta que vamos a trabajar, si es que queremos utilizar y configurar el timer 0, todos estos registros, ¿vale? Con sus respectivos bits de habilitación o deshabilitación o configuración, como le quieran ustedes llamar. ¿Alguna duda? ¿No, nada? Bueno. Y la pregunta, ¿para qué tantos registros, no? Y entonces aquí hay una cosa que lo quise poner así como está ahí. El fin de un temporizador es generar una interrupción cuando los registros asociados a la cuenta binaria pasan de todos unos a todos ceros. Esta interrupción del timer 0 tiene un periodo de disparo, es decir, cada cierto tiempo, ¡pum!, se dispara. Y ese disparo se calcula con esa ecuación que tenemos ahí, ¿sí? ¿Sí se alcanza a ver bien? ¿Sí le entienden o más o menos? A ver, intenten interpretarla. Les doy 30 segundos nada más. ¿Se entiende o no se entiende la ecuación? A ver, Farfán, ¿qué cosa es FOSC? Farfán, ¿estás ahí? Es la frecuencia de oscilación. ¿De dónde proviene esa frecuencia de oscilación? ¿Del reloj interno del controlador? Del cristal, ¿no? Que estamos utilizando en el micro. Sí. ¿Vale? Órale. Bueno, A ver, Farfán, ¿ahí estás? ¿ya me oye? Sí. ¿Qué Ah. cosa es el prescaler? ¿El qué? El prescaler, que estoy poniendo aquí. A ver. ¿Qué cosa era? No me acuerdo. ¿No? A ver, alguien que le ayude. La división de frecuencia. Era la división de frecuencia y eso se configura en el T0con, acuérdense. Y aquí puede tener valores, pero son valores fijos configurables. ¿Cuáles son esos valores? Acuérdense que son estos, ¿no? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. No puedo poner un valor de 15, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no está diseñado para eso. Se le ponen valores específicos, ¿sale? Bueno, ahora, 2 a la n. ¿Qué cosa es la n que está aquí? La capacidad del conteo. La capacidad de conteo Número de bits. o el número de bits del contador, que puede ir Ahí abajito dice. de 8 o 16, es correcto. Y a ver qué cosas son estos y por qué está así en ese formato. TMR0H y TMR0L.
ver, ¿alguien que quiera opinar? ¿No es tiempo o algo así? No. ¿Puede decir que es la configuración que usted va a determinar? Por ejemplo, low o high. A ver, habla un poquito más fuerte que no te alcancé. ¿Puede decir que es la configuración que va a determinar? Por ejemplo, si quiere un timer low o un timer high. No, no específicamente. Bueno, aquí dice Miguel, el valor de ambos registros. Acuérdense que lo que estamos controlando es un contador, ¿sí? Y que si estamos usando el modo de 16 bits, bueno, ese contador está formado por dos registros. Ahí lo que significa los dos puntos es una concatenación. ¿Qué significa concatenar? Juntar, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a colocar los valores de recarga o de carga a partir del número que yo quiero que empiece a contar mi contador, ¿sale? O mi timer. ¿Sí se entiende? Entonces, normalmente lo que siempre tenemos así muy fijo y muy bien establecido en qué valores necesito que se genere ese tiempo de disparo, acuérdense, insisto mucho, el objetivo del temporizador es generar un pulso de interrupción y controlar cuánto tiempo cada cuánto tiempo se genera ese pulso, ¿sí? Entonces, la frecuencia de oscilación, pues ese es constante, ese ya sabemos que está en función del cristal que pongamos de manera externa. El prescaler yo puedo definir en qué valor lo voy a colocar. El valor de n, pues ya se sabe si voy a trabajarlo como de 8 a 16 bits, pero el único que no se sabe bien a bien es el valor de los dos registros del timer 0, la parte baja y la parte alta. Entonces, a partir de esta ecuación, hay que hacer un despeje para bueno, creo que aquí estaba lo demás, ¿no? Aquí está el despeje de qué valor debe tener nuestros registros de cuenta o de carga en función de la misma ecuación. Simplemente hice ahí pues un despeje de la ecuación para obtener cuál es el valor de la parte baja y de la parte alta de nuestro registro, ¿sí? Pregunta, ¿alguien tiene alguna duda respecto a esta ecuación? Si algo no les cuadra o no entienden qué es o por qué salió así, háganmelo saber en este momento. ¿Ninguna duda? Aquí hay 2 manitas arriba y los demás. 4. Ya después saldrá la duda. Ahorita viene un ejemplo y van a ver que no está tan difícil. A ver, va. Un ejemplo. Fíjense, aquí. Acuérdense, ¿por qué se tiene que calcular el valor de recarga? A ver, a lo mejor aquí en esta diapositiva lo voy a colocar. Imagínense que tienen su contador. Voy a poner el ejemplo de uno de 8 bits, ¿sale? Que empieza a contar en 0, 0H. ¿Sale? Y si es de 8 bits, solamente puedo contar hasta FFH. O sea, todos unos, ¿no? Acuérdense que estamos hablando aquí en hexadecimal. O si lo quieren ver desde el punto de vista decimal, pues empezamos desde el 0 y podemos contar nada más hasta el 255. ¿Sí? Ahora bien, un contador típico empieza a contar de 0 a 255, pero estos temporizadores que tienen los microcontroladores tienen la capacidad de empezar a contar desde un número que yo quiera. Por ejemplo, que quiero que empiece a contar a partir del 128, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero que cuentes de ahí. Bueno. ¿Por qué quiero que empiece a contar desde ahí? Porque recuerdan que una vez que llegamos a este tope y el contador se regresa a 0, en ese momento se genera una interrupción. Lo voy a poner hacia acá.
se genera una interrupción. Y esa interrupción ya se utiliza para algo, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo se lleva acá? Por ejemplo, supongamos que ya hicimos los cálculos y demás, la cuenta completa desde 0 hasta FF se lleva 1 segundo, ¿no? Suponemos que se lleva la cuenta completa 1 segundo. ¿Qué pasaría si mi reloj, en vez de empezar a contar desde 0, empieza a contar a partir de 128? ¿Cuánto tiempo le llevaría para ejecutar o generar la interrupción? A ver, échenle coco, es así una cuestión aritmética de volado. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué cosa de qué? ¿Cuánto? ¿Qué cosa de qué? ¿Qué pasó, Farfa? No estás poniendo atención, Farfa. Es que me pusieron a pelar zanahorias, pues ya ve. Ah, pues diles que estás en clase. Serían Sí, 127. O sea, sí son 127, pero en tiempo. Medio segundo. ¿Cuánto? A ver, otra vez. Medio. ¿Y cuánto sería el medio de un segundo? 500 milisegundos. 500 milisegundos. Quiere decir que si yo de manera a propósito, vamos a llamarle así, los valores de estos registros los cargo de tal forma que empiece a contar de 128, es decir, estos registros, ya sea la parte baja o la parte alta, da lo mismo. Si yo pongo los valores correctos, puedo hacer que la cuenta, en vez de que empiece de 0, empiece de algún otro valor. ¿Pero por qué me interesa que empiece de otro valor? Ah, porque entonces yo puedo controlar cuánto tiempo quiero que dure desde ese punto de inicio hasta el final y que una vez que recorra esa cantidad de tiempo, se genere dicha interrupción. Eso es lo que se está haciendo al encontrar qué valor necesito colocarle aquí para obtener un tiempo específico, ¿sí? Entonces, por eso es importante que me entiendan para qué me sirven estos dos registros, ¿sí? Si yo no configuro bien estos registros, yo no puedo controlar a voluntad el tiempo que yo tengo desde el inicio de mi cuenta hasta el final. ¿Por qué? Porque los contadores o timers o temporizadores de los que estamos hablando, sí es cierto, pueden contar desde 0000 hasta FFFF. Pero si no me interesa que haga toda la cuenta, sino nada más un cacho, para poder controlar los tiempos que yo quiera para que se genere la interrupción, entonces tengo que aprender a calcular a partir de qué valor debe empezar la cuenta para un tiempo determinado que yo quiera generar. ¿Sí estamos o no estamos? Pongan manita arriba o digan, no le entendí nada. Va, aquí ya hay varias manitas arriba. Bueno, entonces, ese es el interés del por qué estamos viendo esta parte o este tema, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos con el ejemplo. Fíjense, calcula el valor de carga, es decir, el valor del contador inicial, o sea, el valor inicial de cuenta, para un tiempo de disparo de la interrupción de 2 segundos. Es decir, que desde que empieza a contar hasta que se desborda el contador de todos unos a todos ceros, pasen 2 segundos. Eso es lo que me está pidiendo el problema, ¿sí? ¿A qué se referirá con eso? A ver, vamos a escribirlo por acá, igual con una plumita. Supongan ustedes que este es nuestra capacidad de cuenta, ¿no? Aquí va desde 0. Vamos a ponerlo en decimal. Con 16 bits, porque aquí vamos a trabajar en 16 bits, aquí trabajaríamos a 65,535. ¿Sale? Híjole, ahí se me va ahí se me va a traslapar con lo de 8 MHz. Déjenlo, pongo mejor acá arriba, ¿no? A ver, estábamos con la pluma aquí.
Esto da 65.535. Esa es la capacidad de cuenta con uno de 16 bits, ¿no? Y entonces lo que me está pidiendo es, a ver, en función de todo lo que yo necesito saber de operación de mi pulso de reloj, yo quiero saber un valor X, aquí X, de tal forma que de X hasta que llegue a 65.535 transcurran 2 segundos. Obviamente, cuando llega a esta cuenta, aquí automáticamente se genera una interrupción por el sobreflujo del contador, ¿sí? Entonces, esta ecuación o este valor que estoy colocando aquí, se refiere precisamente a ese valor inicial de la cuenta, de tal forma que el tiempo que se tarda en empezar la cuenta en ese valor que voy a determinar hasta el 65.535, es decir, va incrementando en uno hasta que llega a ese valor, deben transcurrir 2 segundos. Y eso implica entonces que la interrupción se va a generar cada 2 segundos. Suponga que el divisor de frecuencia está configurado en 255. Aquí está mal. Aquí debe ser 256. ¿Sale? Ahorita lo voy a corregir. Que se está usando en modo de 16 bits y que la frecuencia de reloj es de 8 MHz. Es más, ¿saben qué? De una vez lo voy a arreglar porque si no se me vayan a hacer bolas. Descartar. Por aquí era, ¿dónde era? ¿Se acuerdan? Aquí, ¿verdad? Perdón aquí por la interrupción, pero luego se me vaya a olvidar y a ustedes también. Vaya a hacer que se hagan bolas. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Incluso aquí también hay un error. Lo acabo de detectar. Aquí debería ser 256. Y ahora sí. ¿Listo? Entonces dice, supongo que el divisor de frecuencia está configurado en 256. Este divisor de frecuencia, acuérdense que es el prescaler, ¿eh? El divisor de frecuencia es el prescaler, que se está usando en modo de 16 bits y que la frecuencia del reloj es de 8 MHz. Aquí no hay de otra. Fíjense que aquí en esta parte de la operación simplemente voy sustituyendo los valores de la primera columna que ya tengo. ¿Vale? Entonces, aquí 2 a la n, acuérdense, como ya nos dijeron que es de 16 bits el contador, pues aquí va un 16, aquí va el -1. Y este valor, de todas maneras, me daría el 65.535. ¿Sí? Esta operación que está aquí, a ver, déjenme usar mi puntero. Esta operación de aquí siempre va a dar 65.535 cuando tengamos un contador de 16 bits. Ahora, lo demás, el tiempo de disparo, ¿cuánto fue? 2, está dando 2 segundos. Si ustedes quisieran 1 segundo, medio segundo o demás, aquí lo ponen en esos términos. Si quisieran medio segundo, le ponen 0.5 y ya, ¿no? Si quieren, no sé, se me ocurre 100 milisegundos, pues le ponen 0.1 o lo ponen expresado en milisegundos. ¿Vale? Después viene 4 entre la frecuencia de oscilación, que aquí nos dice el enunciado, que es de 8 MHz, por eso hay una división entre 8, y ya después lo multiplicamos por el preescalador o el divisor de frecuencia, que ya nos dijeron que es de 256. Haciendo ambas operaciones, ya vemos que es 65.535 y esta parte de la expresión da 15.625. ¿Órale? Si ya tenemos ese valor, a la hora de hacer la resta, nos dice que el contador debe tener este valor de cuenta, 49.910. Ahora, el siguiente paso, hay muchas formas de cargar ese valor, pero yo considero que la más sencilla es la siguiente. Ese valor decimal lo pasamos a hexadecimal, ¿sí? Hacen una conversión con su calculadora y si quieren, pero aquí no lo voy a poder poner. Bueno, pero con su calculadora o con la calculadora de la computadora nada más la ponen en modo de programador y ahí automáticamente hacen las conversiones. Ese valor lo cambian o lo pasan a su valor en hexadecimal. En este caso da C2B8. Pero ahí tengo una discrepancia, ¿no? Porque aquí dice que es C2F6. A ver, permítame un momento nada más. Ahorita les digo cuál es el valor correcto.
Espérenme tantito. No se ve la calculadora en pantalla, ¿verdad? No. ¿No? ¿No se ve? Ah, bueno, a ver, entonces aguántenme tantito. A ver. 4,049,910. Sí, profe, da C2F6. C2F6. Ah, entonces aquí debería ser F6, ¿no? Ujú. ¿Sí da eso? ¿Ya lo checaste? Sí, en Exa. Que sería 49,910. C2F6 es correcto. Sí, yo aquí tuve el error. Bueno, entonces, a este número ya se fijaron que tiene 4 dígitos hexadecimales. Ahora, cada dígito hexadecimal equivale a 4 bits, es decir, que yo puedo partir esto en parte baja, que sería el F6, y en parte alta, que sería el C2. Entonces, ahora sí, este numerito lo acomodo en su respectivo registro alto y bajo. La parte alta, ¿sí? La parte alta sería esta sección, ¿no? Esta es la parte alta, el C2. Por eso lo estoy colocando en el registro TMR0H. Ahí es donde deberíamos acomodar eso. Y la parte baja, que sería el F6, si se fijan, lo estamos colocando acá. Y el C2 lo estoy colocando acá. ¿Sí? Y entonces, ya con eso, a la hora de cargar y echar a andar toda la maquinaria de los timers, el pulso de la interrupción del timer 0 se va a ejecutar cada 2 segundos. ¿Estamos? ¿Se entendió cómo se trabaja? A ver, me faltan más. Me faltan más manitas. Este es súper importante que lo entiendan, ¿eh? Órale, pues, muy bien. Creo que la mayoría le entendió. ¿Alguien le quedó alguna duda o algo en particular? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo bien claro? ¿Seguros? Órale, pues. Ahora, ¿cuáles son los pasos al final de cuentas para configurar el timer? Bueno, ahí va. Primero, se tiene que configurar al temporizador como contador o timer. Ese es el primer paso. Después hay que establecer el modo de operación si vamos a trabajarlo como de 8 a 16 bits. Después, establecer el tipo de flanco solo si lo vamos a utilizar como contador. ¿Sale? Habilitar el divisor de frecuencia del prescaler. Eso en caso de que sí lo queramos usar. Establecer el divisor o el prescaler en un valor que yo necesite que esté. Ya una vez que está así, cargar los valores de los registros. Aquí, recuerden que estos son los registros de inicio de cuenta. Sin embargo, a lo mejor este paso 6 podemos omitirlo dependiendo de la aplicación, ¿eh? Porque puede ser que no me interese cargarlos desde el principio. A lo mejor, en un caso en particular que yo necesite hacer una temporización, ahora sí lo cargo y que empiece a funcionar el timer, ¿vale? Bueno, esto sería con respecto a cómo configuro el timer, porque ya después vienen cómo habilitar las interrupciones. Tengo que habilitar la interrupción del temporizador 0. Aquí nada más le pongo temporizador porque de todas formas estos mismos pasos funcionarían para los otros 3 timers o los otros 3 temporizadores. Hay que habilitar las interrupciones globales y de periféricos. Acuérdense que la habilitación de estas dos situaciones son distintas. Uno es habilitar todas las interrupciones y otra cosa es que aparte de eso yo le diga específicamente que sí voy a utilizar los periféricos, que en este caso los timers resultan ser periféricos, ¿no? Después, habilitar la interrupción del temporizador. Aquí creo, no, aquí era la bandera y aquí es habilitar la interrupción. Y al final es encender el temporizador. Aquí ya no le borré lo del pendiente, le voy a colocar algo entre paréntesis, porque al final de cuentas depende también de la aplicación si me conviene echar a andar el timer desde el principio o cuando suceda algún evento, el que sea, ¿sí? Entonces, de hecho, vamos a borrarle aquí.
Vamos a borrarle aquí el pendiente de una vez. Y de todas formas, ahorita van a ver en el programa qué es lo que se tiene que realizar. Queda claro la secuencia, digo, esa es una secuencia sugerida, ¿sí? Pueden cambiar a lo mejor la secuencia de cada uno de estos pasos, pero esos serían los pasos que yo seguiría para poder empezar a trabajar con un timer. ¿Alguna duda o comentario? ¿No? ¿Segurísimos? Recuerden, manita arriba. Va que va. Bueno, voy a dejar de compartir aquí pantalla, o bueno, lo dejo así. Y voy a seccionar la clase de hoy para que ahorita veamos qué onda con la programación.